Volver conmigo al capítulo 8 de Hechos, donde el título del mensaje es el Evangelio del Poder. Y estamos en una temporada increíble en la vida de la iglesia, donde estamos viendo un número récord de personas. Y digo esto, si eres nuevo, de nuevo, soy sensible a esto. La gente que está por aquí sabe cómo funcionamos. Pero si estamos hablando de lo que Dios está haciendo, es porque Él es el que lo está haciendo. Por lo tanto, Él es el que recibe todas las gracias. Pero pienso que es importante que constantemente seamos recordados de la gracia que estamos experimentando, con récord de salvaciones, récord de bautismos, gente siendo llena del Espíritu, gente siendo sanada. Es absolutamente increíble. Y es lo que hace que el capítulo 8 de Hechos sea tan relevante para nosotros hoy. Quiero empezar recordándonos lo que leímos en Hechos capítulo 1 en el versículo 8, donde Jesús dijo, pero recibirán poder. Esa palabra es dunamis en griego. De ella obtenemos la palabra dinamita. Y esa palabra es traducida, dunamis es traducida 10 veces en el libro de Hechos. 2 veces tiene que ver con poder para hablar audazmente. 8 veces tiene que ver con poder milagroso, poder sobrenatural, poder de hacer milagros, poder poderoso. Jesús dijo, ustedes recibirán esa clase de poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y como hemos estado estudiando el libro de los Hechos, hemos estado viendo que eso sucedía mientras ellos estaban testificando, le estaban hablando a la gente acerca de Jesús. Y el hecho del asunto es, cuando tú y yo le decimos a la gente acerca de Jesús, la gente será atraída a Jesús. Jesús dijo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando tú y yo levantamos a Jesús, vamos a atraer hombres y mujeres, niños y niñas a Él, porque nosotros no somos los que plantamos fe en sus corazones, Él es. Y cuando lees el libro de los Hechos, ves que esto sucede. Es realmente asombroso. Hechos capítulo 2 y verso 41. Y como 3,000 fueron añadidos a su número ese día. Así que empiezan con la iglesia de 3,000. Empiezan con una mega iglesia. Escuchen, no se trata del tamaño de la iglesia, pero algunas personas se sienten más cómodas con la iglesia más pequeña, lo cual es grandioso. Pero la primera iglesia era una mega iglesia. Solo digo eso porque a veces la gente como que, la iglesia es demasiado grande. Primera iglesia muy grande y se hizo más grande, ¿verdad? Y el Señor añadía a su número cada día los que se salvaban. Todos los días la gente se salva. Cada día gente siendo añadida a la iglesia. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos que oyeron el mensaje creyeron. Escucha, cuando la gente oye el evangelio van a creer, porque esa es la forma en que Dios lo estableció. Pero ¿cómo pueden oír? Romanos 10 dice, a menos que alguien lo hable. ¿Cómo oirán tus vecinos? ¿Cómo oirán tus compañeros de trabajo? ¿Cómo oirán las personas que conoces? A menos que tú se lo digas. Así que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de hombres, aparte de las mujeres y los niños, aumentó a unos 5,000. Luego leemos en Hechos capítulo 5, más y más hombres y mujeres creyeron en el Señor y fueron añadidos a su número. Hechos capítulo 6, el número de discípulos en Jerusalén aumentó rápidamente, así que la iglesia estaba creciendo y el mensaje cubrió todo Jerusalén y Judea. Y ahora llegamos a esa parte donde dice, Jesús dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria. Ahora estamos en ese lugar donde la palabra de Dios va a extenderse en Samaria. Hechos capítulo 8. Así que miramos los primeros 8 versículos. Vamos a ver por qué sucedió. Vamos a ver cómo sucedió. Y vamos a ver qué sucedió. Así que número 1, ¿por qué sucedió? En una palabra, persecución. Nadie quiere oír hablar de persecución. Ninguno de nosotros quiere oír que si vamos y compartimos el evangelio, algunas personas se van a enojar. Si vamos y compartimos el evangelio, puede tener consecuencias negativas para nosotros. Pero Jesús dijo, en este mundo tendrán que persecución. Pablo dijo, segundo capítulo de Timoteo 3, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quieres vivir una vida piadosa? ¿Quieres servir al Señor? Va a haber gente a la que no le va a gustar. Pero tenemos que estar dispuestos a defender al Señor.
Nunca ha habido un día en que los cristianos necesitan tener una columna vertebral. No estoy hablando de ser beligerantes, no estoy hablando de ser odiosos, estoy hablando de ser decididos y estar listos para dar una respuesta por nuestra fe. Explicar a la gente lo que es el evangelio. Aquí está la iglesia y están de pie por el Señor y de repente la persecución viene a la iglesia. La figura central en esto es un hombre que conocemos en Hechos capítulo 8 y versículo 1. Su nombre es Saulo. Lo seguiremos más tarde y lo veremos conocer a Jesús. Saulo va a conocer a Jesús. Ahora mismo él no conoce a Jesús, lo cual debería ser un gran ánimo para cada persona. Hay algunas personas que vas a conocer y vas a pensar que nunca se salvarían, que nunca tendrían interés, que no quieren tener nada que ver con Jesús, y luego van a conocer a Jesús y van a dar su vida para seguirlo. ¿No es eso algo maravilloso? Y Saulo es el ejemplo clásico de eso. Lo que también es interesante acerca de Saulo es, este es su nombre hebreo, pero cuando llegas al capítulo 13 de Hechos comienza a referirse a él por su nombre griego. Así que Saulo en hebreo es Pablo en griego, y el Pablo del que estamos hablando es el que se convertirá en el apóstol Pablo. Va a escribir un tercio del Nuevo Testamento, así que es una locura verlo en sus días antes de conversión, antes de Cristo. Saulo fue uno de los testigos del martirio de Esteban cuando lo mataron y estuvo completamente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Esto es realmente una postdata a lo que tenemos en Hechos capítulo 7. De hecho, mira, Hechos 7:58. Sus acusadores, es decir, los acusadores de Esteban, se quitaron sus túnicas, las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, que básicamente nos dice que es el cabecilla. Así que Esteban ha sido condenado, lo empujan desde un precipicio de 3 metros, cae al suelo, se quitan las capas para poder tirarle piedras a la cabeza y matarlo. Y Saulo está sentado allí diciendo, bien hecho, tienes lo que te mereces, porque Saulo odia a los cristianos. De hecho, lee esto, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, una gran ola de persecución comenzó ese día, barriendo la iglesia en Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres devotos vinieron y enterraron a Esteban con gran luto, pero Saulo iba por todas partes para destruir la iglesia. Esa palabra destruir se usa en griego secular de un jabalí destruyendo una viña. Es la idea de destrozar salvajemente un cuerpo. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres. Los estudiosos dicen que esta inclusión de las mujeres es casi inaudita, incluso en la época romana. Normalmente se arrestaba a los hombres y se dejaba en paz a las mujeres, pero eso no es suficiente para Saulo. Este tipo es violento. Este tipo es brutal. Este tipo es en realidad de muchas maneras. Y los comentaristas dirán esto casi sádico, arrojándolos en prisión. Los está destrozando. De hecho, Hechos capítulo 26, versículo 10. Pablo, este es su testimonio ahora, está mirando hacia atrás y está contando su historia. Vine a Cristo, dice, hice que muchos creyentes fueran enviados a prisión y voté en contra de ellos cuando fueron condenados a muerte. Así que son enviados a prisión, sus propiedades confiscadas, son condenados a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. ¿Te lo imaginas? Me opuse tan violentamente a ellos que incluso los perseguí en ciudades extranjeras. La idea es que los tortura para que denuncien a Cristo. Es una persona violenta, es un matón, obtiene placer de ver a la gente lastimada. Ese es Saulo, esa es la persecución. Y yo les diría esto a ustedes. Yo creo que mientras vemos a la gente venir a Cristo en los últimos tiempos, habrá simultáneamente una gran cosecha y habrá una gran persecución de la iglesia. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad, hay rumores de ello. Y si el Señor tarda, habrá más persecución.
Eso es lo que hace esto tan instructivo, porque a veces podemos tener la idea de que si hay persecución sucediendo, es como que estamos perdiendo la batalla o lo que está pasando. Pero el hecho es que cuando ves lo que pasa en Hechos 8, ves que Dios está trabajando a través de ello. Mira en Hechos 8:1 de nuevo. Una gran ola de persecución comenzó ese día, barriendo la iglesia en Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados a través de las regiones de Judea y Samaria. Así que lo que sucede es que los apóstoles y probablemente la gente judía que había vivido en Jerusalén se quedan allí, son vistos como más fieles a las tradiciones del judaísmo. Todos los judíos de habla griega, como Esteban, la gente de diferentes partes del mundo romano que habían venido a Jerusalén y ahora habían escuchado el evangelio y eran parte de la iglesia, son los que se dispersan y van a las regiones de Judea y Samaria. Parece una tragedia, parece un desperdicio, pero el Espíritu Santo ama tomar tragedias y convertirlas en victorias. Y le encanta cambiar la vida de las personas. Quiero decir, esto es lo genial de pensar. Aquí está Pablo, está persiguiendo a la iglesia, lo que causa que la iglesia se disperse. Y como la iglesia se dispersa, va a haber gente que va a ir a Samaria y testificar allí. Hay otras personas que van a ir a un lugar llamado Antioquía. Ellos van a establecer una iglesia allí. Y va a venir un día cuando Pablo va a asistir a esa iglesia y va a ser llamado a ser un misionero. Su persecución es en realidad el establecimiento de su vocación misionera. ¿Ves? Dios está trabajando en todas las cosas. No tenemos que tener miedo de la persecución. Solo necesitamos saber que en medio de ella Dios está trabajando poderosamente. Y aquí está Satanás, que está tratando de apagar la iglesia, como si estuviera apagando un incendio, pero lo que hace simplemente esparce las brasas para que ahora la iglesia crezca como nunca antes. ¿Por qué sucedió? Persecución. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo creció la iglesia? Evangelización personal. Míralo, Hechos capítulo 8 versículo 4. Pero los creyentes que estaban dispersos, así que ahora de repente van por todas partes. Sabes, leo eso y no parece muy intencional, ¿verdad? Parece accidental, parece caótico. Y sin embargo, en medio del caos, Dios está trabajando. Tal vez hoy en tu vida estás pasando por una temporada que es especialmente caótica. Nada tiene sentido. Las cosas que habías planeado no están funcionando. Y te estás preguntando por qué y qué está haciendo Dios y por qué permitiría Dios que eso sucediera. Y esto es un recordatorio de que cuando parece que las cosas son caóticas, Dios sigue obrando. Nunca entenderemos todo lo que hace o por qué lo hace hasta que miremos atrás y veamos lo que hizo y nos quedamos como wow, que Dios eres. Pero si usted está pasando por el caos en este momento, solo sé esto: si usted es un hijo de Dios, su mano está sobre ti, Él está velando por ti y Él es el Dios que obra todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, ¿verdad? Hechos capítulo 8 versículo 4 dice: pero los creyentes que fueron esparcidos predicaban las buenas nuevas. Ese es el evangelio acerca de Jesús donde quiera que iban. Me encanta porque nos dice, a pesar de que hay persecución, no están diciendo, bueno, si vamos a ser perseguidos tenemos que parar. Quiero decir, mira lo que le pasó a Esteban, no queremos que eso suceda. No, son como, ¿sabes qué? Esta buena noticia es tan buena que todo el mundo debería tener la oportunidad de escucharla. Es un indicador de lo bien que entendemos las buenas nuevas del evangelio, por si la compartimos o no. Si puedes guardártela para ti mismo, obviamente no entiendes lo buena que es la noticia. Quiero decir, es un indicador de lo poderoso que pensamos que es por lo dispuestos que estamos a compartirlo. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación o la liberación de todo aquel que cree. Romanos capítulo 1.
Quiero decir, ellos lo llevan donde quiera que van a todos los que conocen. Ellos no piensan que hay, ellos solo piensan que no hay nadie que no debería tener la oportunidad de oír el evangelio. Sabes, muchas veces buscamos a la persona correcta para compartirlo. Puedo decirte, no hay una persona equivocada con quien compartirlo. No tienes que buscar a la persona correcta para compartirlo con cada persona, porque somos demasiado fáciles de engañar por la fachada de la gente y pensamos, bueno, ellos nunca estarían interesados, o ella, tal vez ella sí, pero él no, pero ella podría, no, ella no. Es decir, intentamos evaluar la apertura y receptividad de la gente. Y de nuevo, creo que hay un lugar para ser sensible, pero no si eso nos impide compartir a Cristo. La gente necesita oír, la gente necesita saber. ¿Con quién compartes a Cristo? Sabes, me doy cuenta de que incluso mientras estoy diciendo esto ahora, hay personas que vienen a tu mente. ¿Sabes lo que creo que es? Es el Espíritu Santo hablándole a tu corazón, recordándote, quiero que vayas a ellos. Y mi aliento para ti es que vayas y veas lo que Dios hará. Porque a medida que se dispersaban, a medida que iban, a medida que hablaban en los lugares más inverosímiles, a las personas más inverosímiles, había gente que se salvaba. Es realmente asombroso. Qué mensaje tan increíble. Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje donde nos gustaría orar contigo. Y luego una tercera cosa que quiero que noten, vimos el por qué sucedió, la persecución. Hemos visto el cómo sucedió, el evangelismo personal, personalmente hablando de Jesús donde quiera que fueran. Entonces, ¿qué pasó? Y esto es asombroso, es poder en exhibición. En el versículo 5 nos encontramos con Felipe. Felipe, por ejemplo, lo que Lucas dice aquí es que mientras la gente se dispersa, déjenme hablarles de alguien. Felipe no es un predicador. Felipe es un miembro de la congregación y la Biblia nos dice algo sobre él. Aprendimos algo en Hechos capítulo 6. Era un hombre lleno de fe en el Espíritu Santo. Así que un tipo que ha sido lleno del Espíritu. Este es un tipo que está ardiendo en su fe. Este es un tipo que ama servir. Es uno de los 7 seleccionados para servir en la distribución de benevolencia a las viudas de habla griega que forman parte de la iglesia. Felipe ante la persecución es uno de los que se dispersan. Pero Felipe no dice, bueno, sabes, si sigo hablando del evangelio no me va a ir bien y no quiero ser perseguido porque tengo esposa, tengo hijos, tengo que pensar en ellos. No, Felipe dice, voy a hablar de Jesús donde quiera que vaya porque todo el mundo debe oírlo. En el capítulo 21 de los Hechos, en el versículo 8, hablaremos un poco más de Felipe. Lucas habla de quedarse en la casa de Felipe y ahora lo llaman el evangelista y veras, porque a medida que avancemos en el libro de los Hechos, porque él está hablando de Jesús donde quiera que va y ellos finalmente deciden decir, ¿sabes qué? Estás evangelizando a la gente todo el tiempo. Es uno de los 7 que habían sido elegidos para distribuir alimentos. Tenía 4 hijas solteras que tenían el don de profecía. Ahora volvamos a Hechos 8 y al versículo 5. Felipe, por ejemplo, fue a la ciudad de Samaria. No sabemos qué ciudad, los eruditos están divididos. Podría ser la capital de Samaria, en ese tiempo conocida como Sebast. No estamos seguros, es una ciudad en Samaria a la que va. Y le habló a la gente de allí sobre el Mesías. Lo interesante de esto es que Felipe es judío. El lugar al que va son samaritanos. Y sabemos por los evangelios que cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo de Samaria, ella le dijo, ¿cómo es que siendo judío me estás hablando, pidiéndome algo? Porque los judíos no tienen nada que ver con los samaritanos. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a entrar en un pueblo con los discípulos y la gente no quería que entrara porque era judío? Y Santiago y Juan, a los que Jesús llamaba hijos del trueno,
Dijeron, Señor, ¿quieres que llamemos al fuego ahora mismo en ese pueblo? Quiero decir, ¿podríamos hacerlo ahora mismo? Jesús les dice, ¿podrían controlarse? Quiero decir, esa es la animosidad que existe allí. ¿De dónde vienen los samaritanos? Bueno, si estás familiarizado con la historia del pueblo judío, sabes que hubo una guerra civil y la nación de Israel se dividió en un reino del sur llamado Reino de Judá. El reino del norte se llamaba el Reino de Israel. Y lo que sucedió en 740 antes de Cristo, los asirios invadieron el reino del norte, Israel, deportaron a la gente, los trasladaron a la tierra del norte, trajeron gente del norte y los bajaron a la tierra de Israel, y la gente restante de Israel se mezcló con la gente pagana, y el resultado fueron los samaritanos. Los samaritanos decidieron que el lugar para adorar estaba en Samaria, en una montaña llamada Gerizim. Tenían su propio sacerdocio, solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento como inspirados, y su entendimiento de servir al verdadero Dios era enrevesado. Jesús menciona eso en Juan capítulo 4. Así que aquí está Felipe, está disperso y va a un lugar donde la gente no va a ser receptiva en absoluto. Eso debería hablarnos a cada uno de nosotros, porque a veces lo que pasa es que buscamos al pecador en bandeja de plata, buscamos a la persona que parece lista para recibir a Cristo, y entonces tenemos la tendencia de mirar la fachada de otras personas y decir, bueno, no parecen listos, cuando en realidad, aunque no parezcan listos, pueden estar muy listos para recibir a Cristo. La pregunta aquí es, ¿cómo va a llegar un judío a los samaritanos con esa animosidad? ¿Cómo va a conseguir siquiera que escuchen el mensaje del evangelio? Y esto es muy instructivo para ti y para mí. Lo va a hacer con señales y maravillas. Míralo en el versículo 6. La multitud escuchaba atentamente a Felipe porque estaban ansiosos por escuchar su mensaje y ver las señales milagrosas que hacía. ¿Cómo consigue que lo escuchen? Entra y empieza a orar por la gente. ¿Cómo vamos a conseguir tú y yo una audiencia para el evangelio? Bueno, va a ser tan simple como ver a la gente que necesitan oración y orar por ellos y ver a Dios hacer un milagro. Quiero decir, esto es, ya sabes, oye, alabo a Dios por lo que está sucediendo aquí en los confines de nuestros auditorios en James River y la gente viendo en línea y los servicios. Es maravilloso, pero en algún momento tiene que moverse de aquí para allá. En algún momento no podemos contentarnos con la gente. ¿Sana Dios a la gente aquí? Sí. Pero en algún momento tiene que pasar de la sanidad de Dios aquí a la sanidad allá afuera. Y así es como sucede. Sucede cuando tú y yo, llenos del Espíritu Santo, vemos a alguien y decimos, voy a orar por ellos. Donde pasamos tiempo con el Señor y decimos, Dios, ¿hay alguien hoy por quien quieres que ore? Esta semana yo estaba haciendo un par de entrevistas de radio. Hice una en la primera parte del día y otra más tarde en el día, y cuando estaba orando esa mañana solo, tú sabes, preparar mi corazón antes de ir y hacer esas, sentí como que el Señor dijo, vas a ver a alguien en el vestíbulo de la estación de radio que obviamente va a necesitar oración, y entonces cuando los veas, quiero que te acerques a ellos, ora por ellos, los voy a sanar. Así que voy la primera vez y no hay nadie. Quiero decir, está vacío. Quiero decir, les traje a todos donuts y el DJ los cogió todos, así que no había nadie. Entonces voy a la segunda entrevista más tarde ese mismo día y miro a mi alrededor cuando entro. Estoy esperando para salir al aire y no hay nadie, pero cuando salgo de inmediato hay una persona que tiene cosas sobre su ojo, y se podía decir en un momento lo tenía sobre ambos ojos, pero lo tenía sobre un ojo. Así que me acerqué y empecé a hablar con él y le pregunté, espera, ¿qué pasa con esto? Y me dijo, tengo un desgarro en la retina. Y yo dije, oh wow, dije, ¿puedo orar por ti? Dije, voy a pedirle a Jesús que te cure ahora mismo, y oramos.
Él estaba feliz de dejarme orar por él y me dijo, sabes, tengo una cita con el doctor más tarde. Y le dije, bueno, llama a la iglesia y dime qué pasó porque quiero escuchar cómo Dios te sano. Escucha, así es como empiezas a involucrar a alguien. Eso llevó a una conversación sobre el Señor. Escucha, donde quiera que vayamos tenemos que estar abiertos a compartir a Cristo con la gente, orando por la gente. Pero honestamente, si no estás pasando tiempo con el Señor, si ni siquiera estás pensando en ello, si no has caminado con Él al menos lo suficientemente cerca como para sentir que su mano está en tu vida, será un poco intimidante para ti orar. Sin embargo, dicho esto, yo seguiría diciendo, dar un paso en la fe. Cree que Dios va a hacer algo. Milagros abren la puerta para el Evangelio. Ahora quiero que entiendas algo. Así es como fue a lo largo de la era del Nuevo Testamento. Así que lo que le ha sucedido a la iglesia, por desgracia, y cuando digo iglesia, estoy hablando de la iglesia en un sentido más amplio que James River, es que hemos confiado en la capacidad de hombres y mujeres dotados para compartir el Evangelio con la gente, principalmente para que la gente llegue a conocer a Jesús. Y aunque no hay nada malo con eso, es sustancialmente menos de lo que Dios quiso que fuera. Alcanzar a la gente para Cristo no es solo el dominio de una persona detrás de un púlpito. Es la intención del Señor que sea algo que los creyentes hagan regularmente donde quiera que vayan. Y Él no nos ha enviado por nuestra cuenta. Él nos ha enviado con el poder y la unción del Espíritu Santo para orar por la gente y para ver a la gente sanada, ¿verdad? Quiero decir, en Mateo capítulo 16 o Marcos capítulo 16 y versículo 20, entonces los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor trabajó con ellos y confirmó su palabra. ¿Cómo? Por señales que la acompañaban. Quiero decir, la oración cambia el juego. Y hay algunas personas que dirán, yo no quiero oración, pero la mayoría de las personas tomarán oración. Especialmente si se enfrentan si tienen algo que es mayor que un médico puede resolver, van a querer oración. Y cuando usted lee a través de el Nuevo Testamento, ves que así es como avanzó el Evangelio. Me temo que hemos tomado y hecho una historia revisionista de la propagación del Evangelio y dicho, bueno, avanzó a través del ministerio de compasión. Ahora escuchen, me encanta el ministerio de compasión. Por favor, si trabajas con la agencia de compasión, la apoyamos en gran manera. Pero solo estoy diciendo, cuando nos fijamos en la Biblia, esa no era la forma principal. ¿Eran compasivos? Sí. ¿Satisfacían necesidades? Sí. ¿Cómo se difundió el Evangelio? Hagamos lo que dice la Biblia, ¿no? Se extendió cuando hablaron las palabras, la palabra del Señor, y oraron por la gente y fueron sanados. Ahora mira esto, solo voy a mostrarte muy rápido. Hechos 14, versículo 3. Así que Pablo y Bernabé pasaron un tiempo considerable allí hablando audazmente por el Señor, quien confirmó el mensaje de su gracia, permitiéndoles hacer señales milagrosas y maravillas. Siguiente escritura, Romanos 15, 18. Esto es Pablo diciendo, no me aventuraré a hablar de nada excepto de lo que Cristo ha logrado a través de mí al llevar a los gentiles a obedecer a Dios por lo que he dicho y hecho. Y no estamos hablando de, bueno, hay un valor en vivir una vida piadosa y el ejemplo y el testimonio de eso que es poderoso. No estoy disminuyendo eso. Solo digo, cuando él habla de lo que hizo fue esto, por el poder de señales y milagros a través del poder del Espíritu Santo. Quiero decir, él nos está dando un ejemplo para que entendamos cómo el Evangelio está diseñado para propagarse. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios dice, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que sucede cuando Dios demuestra su poder a través de señales y maravillas. Instantáneamente la gente dice, bueno, esto es más que la opinión de una persona. Esto es el dedo de Dios. Pablo dice esto en el capítulo 4, en el verso 20, porque el reino de Dios no es asunto de hablar, sino de poder. Honestamente, solo mi opinión,
Hemos llegado a un lugar donde hemos dicho que el reino de Dios es un asunto de hablar. Hablar, 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 hablar. Y muy poco poder. Pablo dice que no es asunto de hablar, es asunto de poder. Poder en lo que hacemos, poder en nuestras vidas, poder para imponer las manos sobre los enfermos y verlos curados. Escuchen, este es el Evangelio, este es el Nuevo Testamento y está en todas partes. Gálatas 3, versículo 3. Eres tan tonto, está escribiendo a los Gálatas después de comenzar con el Espíritu. Ahora tratas de alcanzar tu meta con el esfuerzo humano. ¿Realmente van a pensar que pueden hacerlo todo por ustedes mismos? Comenzaron con el Espíritu. ¿Cómo fue eso? Dios les da su Espíritu y obra milagros entre ustedes porque observan la ley o porque creen lo que escucharon. Ocurre por la fe, y cuando crees, Dios hace milagros. Eso es lo que está diciendo allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Quiero decir, usted entiende la idea. Esto está en toda la Biblia. Ni siquiera estamos leyendo la narración de los hechos que va a seguir contándonos un milagro tras otro. Simplemente estoy diciendo, así es como va a través del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 1:5. Nuestro evangelio llegó a ustedes no simplemente con palabras. Pablo dice, yo no hablé a la gente a la muerte. Él dice, yo les dije el evangelio, pero también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Había un poder que se demostraba a través de señales y maravillas. Quiero decir, algunas de las más grandes herramientas que Dios nos ha dado para evangelizar son los dones de sanidad, uno de los dones del Espíritu. Pero eso se vuelve muy difícil si no estás lleno del Espíritu. Ahora escuchen, me doy cuenta que algunas personas, si no son de ese trasfondo, se preguntan, ¿qué estás diciendo? ¿Es de lo único que hablas? Es todo de lo que hablo ahora, porque es todo de lo que habla el libro de los Hechos. Y es todo de lo que hablo porque es algo que todo el mundo necesita, sin atajos. Es lo que todo el mundo necesita, es para ti. Y cuando experimentes eso, revolucionará tu vida. Y te permitirá hacer esto. No estoy diciendo que una persona que no está llena del Espíritu no puede ser usada por Dios para orar por la gente y tener oración contestada y ver cosas maravillosas suceder, incluyendo sanación. Solo digo que sucede más a menudo, más fácilmente, más frecuentemente con personas que están llenas del Espíritu. Aquí está Felipe lleno del Espíritu Santo. Va a un entorno que no está interesado en escuchar lo que tiene que decir, hasta que vean lo que hace por el poder del Espíritu Santo. Míralo, es genial. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír su mensaje y de ver las señales milagrosas que hacía. Tú dirás, ¿cuáles eran? Muchos espíritus malignos fueron expulsados, gritando mientras abandonaban a sus víctimas. Y muchos que habían estado paralíticos o cojos fueron sanados. Es decir, gente que no podía levantarse y caminar. Así que había una gran alegría en aquella ciudad. Pero ahora la gente cree el mensaje de Felipe de las buenas nuevas sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, muchos hombres y mujeres fueron bautizados. Así que están viendo el poder de Dios. Dicen que esto tiene que ser verdad. Lo que está diciendo tiene que ser verdad. Ponen su fe en el Señor. Son bautizados. Entonces Simón, dices, ¿quién es él? Este es un mago que ha estado engañando a la gente con sus propias demostraciones de magia. Él mismo creyó y se bautizó. Empezó a seguir a Felipe donde quiera que iba. ¿Y de qué se asombraba? Las señales y los grandes milagros que Felipe realizaba. Quiero decir, incluso un tipo que ha traficado con algunos y ya sea fraudulentas demostraciones de poder o posiblemente demoníacas demostraciones de poder. Él observa y dice, esto es increíble. Escucha, todo esto está escrito para nuestro ánimo y está escrito para decir, así es como funciona la difusión del Evangelio. Y estamos en una temporada en la que vemos a Dios hacer tantas cosas increíbles, milagros increíbles. Estamos viendo a Dios trabajar con tal poder. Estamos viendo a Dios sanar a la gente. Hemos contado varios testimonios. Permítanme darles hoy algunos más de lo que Dios está haciendo. Wendy escribe,
En los últimos 10 años he tenido cada vez más migrañas múltiples al día, con los efectos secundarios empeorando durante nuestra reunión de oración del personal. Así que oramos los miércoles, nos reunimos de 11:30 a 12:30 y oramos. Un pastor subió al escenario y dijo una palabra de conocimiento. Yo sabía antes de que él empezara a hablar que lo que él iba a decir en la palabra de conocimiento era para mí. Él dijo que una mujer estaba aquí que había estado tratando con migrañas durante muchos años. El Señor quería sanarla. Incluso antes de que yo levantara el brazo, varias personas vinieron a orar por mí y me dijeron: esa eres tú. Durante ese tiempo, el Señor siguió imprimiendo en mi corazón la libertad. Ahora estoy libre de migrañas y no he tenido ninguna desde que recibí la curación al principio de la primavera. Aquí está Karen, ella dice: mi primer episodio de vértigo debido a la enfermedad de Meniere. Para aquellos que son nuevos, escuchen, todos los días recibo testimonios. Así que todos los días me levanto esta mañana. Anoche alguien me envió un correo electrónico que decía: aquí están los testimonios del sábado. Esta noche alguien enviará un correo electrónico y dirá: aquí están los testimonios del domingo. Así que todos los días, y puedo conseguir, puede ser de hasta 6 o 7 testimonios al día. Quiero decir cosas increíbles que Dios está haciendo. Así que estos son recién salidos de la prensa, ¿de acuerdo? Mi primer episodio de vértigo debido a la enfermedad de Meniere comenzó en 2001. Mis episodios duraban 6 horas. Comenzaban con mareos, náuseas, dolor de cabeza y terminaban con sueño. Al principio era una vez al año, luego cada 6 meses, luego mensualmente, luego semanalmente. Llegó un punto en que mis compañeros a veces tenían que llevarme a casa desde el trabajo. Tenía miedo de no poder conservar mi empleo. Además, al volver a casa de la iglesia, a veces tenía que apartarme a un lado de la carretera debido a los episodios. Empezó a tomar medicamentos que disminuyeron los episodios, pero luego los medicamentos empezaron a dejar de funcionar. Ayuné y oré, creyendo que Dios quería hacer un milagro en mi vida. Después de orar los domingos y los miércoles, me sentí impulsada a dejar la medicación. El medicamento había dejado de funcionar, así que decidí creer a Dios para que revelara su curación milagrosa en mi cuerpo. Ahora hace semanas que no tengo un episodio de vértigo. Dios me ha sanado. Eso es realmente asombroso. Aquí hay otro. En el año de la vacuna me diagnosticaron artritis reumatoide. Los médicos no me dieron esperanzas de que mejorara. Dijeron que podían ayudar a controlar algunos síntomas y el dolor, pero que al final empeoraría. Acudí a un servicio de oración tras otro, creyendo que Dios me sanaría. Después de años orando, por fin dejé la medicación. El médico dijo que debía haber diagnosticado mal mi problema porque no hay otra manera de explicar esto. Yo digo que no, que Dios me ha sanado. ¿No es increíble? Solo una más que me gustaría contarles. El domingo pasado, Debbie y yo estábamos en una escuela secundaria. Recepción para algunos graduados de la escuela secundaria. Mientras estábamos allí, había un individuo, los dos estábamos ocupados como cubriendo el cuarto, y había un individuo que le dijo: oye, escucha, si no te importa decirle al pastor, me han diagnosticado. Lo finalizarán esta semana, Ela. Me han dado un año de vida. Si le preguntas al pastor si haría mi funeral. Nos metimos en el carro, estuvimos hablando de eso. Miércoles por la noche hubo una palabra del Señor. Hannah Cartwright se levantó y dijo que alguien había recibido aviso de muerte del médico. Creo que algo así es como ella lo dijo: malas noticias, una sentencia de muerte. Y si ese eres tú, levántate. 3 personas se levantaron. Una de ellas era este individuo. Se levantó y lo vio levantarse. Fue al médico al día siguiente, donde iban a ultimar todo. El médico dijo: ¿sabes qué? No lo entiendo, pero usted no tiene ELA. Así que eso es bastante increíble. Vamos, demos gracias al Señor. ¿Lo harías? Señor, te damos las gracias. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él, porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto: querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo.
Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Television. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.